Bien, amigos, de vuelta ya en este informativo AM, nuestra entrevista central del día de hoy. Ya en nuestra última parte del programa tenemos hoy como invitado a Luis Encarnación, quien es pues director del sector externo de Abel Martínez en el exterior. Y eso se dice muy fácil, pero es muy complejo. Y lo vamos a ver ahora el porqué. Luis, saludos hermano, un placer de verdad que con nosotros. Encantadísimo. De verdad, muchísimas gracias por invitarnos y nada, aquí estamos a la entrega. Luis, recientemente Abel Martínez, candidato a la presidencia y que ya va a ser candidato oficial con su proclamación en este fin de semana, estuvo por Nueva York, por el exterior. ¿Cómo estuvo todo por allá? ¿Cómo fue esa visita? ¿Cómo está el posicionamiento de Abel Martínez en el exterior? ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo está la gente en el exterior con esa candidatura? Sí, fíjate, la primera vez que sale el candidato del país, ya como candidato, y obvio tenía que ir al lugar emblemático de la diáspora, que es justamente Nueva York, pero no solo estuvo en Nueva York, también estuvo en Pensilvania, también estuvo en New Jersey, y visitó varias comunidades. ¿Cómo fue? Simplemente fenomenal. La diáspora lo esperaba. Nosotros que venimos haciendo un trabajo desde la consulta, nunca habíamos, o mejor dicho, nunca hemos sentido el mínimo de rechazo con respecto al candidato. Entonces, todo el tiempo era, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Al llegar, había una tormenta durante ese fin de semana, o sea, literalmente una tormenta. La ciudad se declaró en emergencia y pese a eso, todas y cada una de las actividades fueron simplemente abarrotadas. Incluso uno de los días de actividades que teníamos en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, ese día justamente fue cuando se declaró la ciudad de emergencia y se tuvo que mover de un día a otro. Y aún así, que tú sabes lo difícil que debe ser para cualquiera, incluso acá, aún así fue abarrotado el lugar donde hicimos la actividad. O sea que el entusiasmo fue fenomenal, de verdad que sí. Hacer política en el exterior y coordinar un proyecto presidencial en el exterior es muy complejo, porque no es como en el país, que tenemos todo cerca. Incluso tú tienes, en vez de provincias, es países. Así es. Y con una cierta distancia. Por ejemplo, en Europa, en la circunscripción 3, tú tienes países muy distantes. Y en la misma 1 y 2 también países muy distantes. ¿Cómo se hace ustedes, tú en tu dirección de campaña, para poder pues dirigir una área territorial tan compleja y tan diseminada como es el exterior? Bueno, por suerte, primero debo decir la importancia de tú estar trabajando con un candidato fresco, ¿verdad? Eso es lo primero, porque el exterior es crítico, ya que el clientelismo no es parte del día a día de la política. Eso es número uno. Número dos, el PLD. Es un partido que además de muchos años, es un partido muy fuerte y las estructuras están ahí. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros que trabajamos desde el sector externo? Apalancamos allí, porque lo que venimos es apoyar todo lo que tiene que ver con el candidato. Entonces, ¿qué te diría? Por ejemplo, yo no he ido aún a Europa, pero Europa está totalmente activa. De la circunscripción 2, que es una circunscripción bastante compleja, nosotros apenas hemos ido hasta la Florida, que está dentro del territorio de Estados Unidos. Y aún así, en cada uno, por ejemplo, Panamá, España, en cada una de las circunscripciones, ha ido fortaleciéndose lo que es la candidatura. No es fácil, sin embargo, nosotros entendemos la idiosincrasia del dominicano una vez sale. Y fíjate, recuerda cuando nosotros jugábamos con las palabras, que decíamos que un dominicano llegaba a Puerto Rico y al ratito estaba hablando como boricua. Bueno, pues esa es nuestra idiosincrasia, así somos. Pero también la realidad de ese dominicano que vive en Puerto Rico es totalmente distinta a la realidad de un dominicano que vive en España o en Argentina. Totalmente cada uno de ellos. Pero incluso en Estados Unidos, la realidad de un dominicano de Nueva York es distinta a la que vive en Boston, por ejemplo. En Boston, totalmente. Sí. Entonces, al uno conocer cada uno de esos, pues lo que hacemos es
trabajar. No es tan complejo como suena. En general, trabajar con la diáspora, tú acabas de decirlo, es un tema de agenda, es un tema de, porque la gente sale a buscársela, sale de aquí es con un propósito de regresar. Y justamente ese sentimiento es el que vamos trabajando, que es único. El dominicano es uno. Cuando tú lo notas aquí en el aeropuerto, cómo nos reciben. Cuando una persona viene de Chile, dominicano, y otro viene de Italia, aquí lo reciben simple y llanamente como un dominicano ausente, que no nos gusta, porque no somos ausentes, de hecho somos de los más presentes. Desde que tú cruzas el mar o el océano, tú te vuelves más presente incluso de cuando vives acá. Entonces, vamos trabajando a eso, y Abel Martínez es un candidato muy potable, o sea, es tan fácil en ese sentido, ¿tú me entiendes? Trabajar lo que además es satisfactorio. Luis, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tiene la diáspora dominicana radicada en el exterior, en las diferentes circunscripciones? ¿Cuáles son sus temas que tienen? ¿Qué le interesa? Quisiera que me expresara desde ese punto de vista, tú que estás allá, para que nuestra audiencia pueda entender qué procura el dominicano cuando está en el exterior con su participación en la política dominicana o su participación ya en unas elecciones. ¿Qué busca de un candidato presidencial? ¿Qué busca de un también representante al Congreso, como tienen también las circunscripciones del exterior? Sí, fíjate, interesante. Porque te hago la pregunta porque es diferente. Sí. Aquí tenemos razones de más, de sobra. Sí, claro. Pero ya para el exterior es diferente, porque las decisiones que toma un gobernante no tienen una incidencia directa en quien vive en el exterior, sí indirecta a través de sus familiares, pero es una situación totalmente diferente. Tú sabes que es directa, pero yéndome a tu primera parte de la pregunta, interesantísimo, porque cuando uno sale del país, uno sale con una idea y con un sueño y un propósito. Puede ser cada uno diferente. Sin embargo, al llegar a donde sea que vaya a residir, en cualquiera de las condiciones, todo eso va variando. ¿Por qué? Porque se va haciendo una mezcla. Te voy a poner un ejemplo simple. Uno llega a la casa y saca del bolsillo papelitos, qué sé yo, de menta, de chicle, lo que sea. O sea, nadie se atreve, por ejemplo, a tirar basura en la calle. Entonces, desde ahí comienza esa cultura. Tú manejas acá, cuando nosotros recién llegamos, cuando vamos conduciendo acá, somos malos conduciendo, somos malos choferes porque mantenemos la línea. Entonces, esa cultura se va transformando a medida que tú vas saliendo. Por lo tanto, luego de tú tener cosas que aparentemente son naturales y comunes, como porque un gobierno se encarga de ellas, como por ejemplo la salud, la transportación, el tema que acabo de mencionarte sobre lo que es la limpieza y la educación. Te voy a poner algo tan simple como abrir la llave y tener agua. Eso es algo que nosotros vivimos todos los días. Entonces, lo único que nosotros queremos es regresar a nuestro país y que esas cosas estén cubiertas. Sobre todo el tema salud. Es un tema constante pensar que tú vas a venir a tu país y que, qué sé yo, te envuelva en cualquier situación, como ahora el dengue, por ejemplo. Por eso el tema tan crítico del dominicano en el exterior. Correcto. Ahora veo con tu respuesta a la primera parte de la pregunta, veo también de dónde sale esa parte tan crítica del exterior, porque esas cosas que tú acabas de decir que el dominicano quiere tener cubiertas, las tiene cuando está allá. Correcto. Entonces por eso se vuelve más crítico el dominicano en el exterior. Sí, porque para nosotros es simple. Sí. Repito, abrir una llave, agua caliente, agua fría. Claro, es un servicio que se paga, no es un servicio gratuito. Pero acá, sobre todo, este gobierno, que iba un proceso a llegar a eso. El PLD tenía un proceso que iba llegando a eso. Por ejemplo, nosotros aquí ya nos acostumbrábamos a marcar el 911. ¿Me entiendes? Nos acostumbrábamos a eso y que llegue un servicio a socorrer. Pues eso se perdió más bien. El tema de la salud, escuchaba a alguien que decía, no lo politicen el dengue, pero ¿cómo no lo voy a politizar si se habla de un tema real? ¿Tú me entiendes? Y es política pública lo que es la salud. Es que la gente tiene un mal concepto sobre eso.
Sí. Los partidos políticos son entes de la sociedad. Correcto. Y tienen que estar jugando su rol constantemente de oposición cuando están en oposición. Sí. Y tienen que oponerse a lo que está bien, a lo que está mal, perdón, y criticarlo cuando es un momento. Sí, además estamos hablando de muerte de niños. De niños. O sea, eso no es cualquier cosa. Claro. Y eso es de las cosas que tocan mayormente lo que es la sensibilidad del ser humano en general. Pero, ¿qué tú crees? Que en Costa Rica no llega el dengue. Que en la Florida no llega el dengue. Todo eso, pero no es noticia nacional. Porque es natural que una enfermedad llegue, que una epidemia, que tal o cual cosa, pero no el trato que no le están También dando. es natural que se maneje correctamente. Y sobre todo la prevención. Exacto. Sobre todo la prevención y el régimen de consecuencias. O sea, escuchaba tu comentario temprano cuando hablaba sobre La prevención, los desechos sólidos. y el tanque, ¿cómo se llama? Cloro untado y tanque tapado. Exactamente. La campaña, esa es una de las campañas más exitosas que hemos tenido. Así mismo. Entonces, eso realmente es una campaña de concientización. Pero tú no oyes nada. Entonces, negar la realidad es lo que más duele. Eso es de las cosas que más duelen. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en la primera parte de la pandemia que nosotros tuvimos, que estuvo el Partido de la Liberación Dominicana a cargo de esa primera parte, fíjate de qué forma se manejó. Y fíjate de qué forma se manejó una vez entrado el partido PRM. Fue casi abusivo contra nosotros. Y uno, ¿qué te digo? Asustado constantemente, el mundo completamente asustado, pues le permitió esa cantidad enorme de mentiras. Así que la diáspora le preocupa demasiado, y cuando te decía la primera parte, te decía que no, que realmente nosotros dejamos acá un pedazo del corazón. Nosotros no estamos desconectados en lo absoluto, al contrario, es una conexión casi dolorosa. ¿Por qué? Porque estamos constantemente pendientes a lo que estamos haciendo allí, pero también a lo que tenemos acá. ¿Cuáles son de los negocios más prósperos de los dominicanos cuando salen del país? Vender cosas de su país, inclusive minutos. No solamente los dominicanos en general, pero ya tú llegas a una bodega y obviamente ahí tú encuentras plátano, encuentras yuca, que por cierto, antes eran dominicanos, plátano, yuca, aguacate, ahora son de otros países. No, pero ni siquiera lo que estamos consumiendo aquí son de aquí. Correcto. Entonces, no nos acostumbramos, te lo digo con sinceridad, no nos acostumbramos. Nosotros vamos a la bodega y sí, disfrutamos de esa yuca de Costa Rica, por ejemplo, pero realmente la que disfrutamos más es saber que sale de Moca, ¿tú me entiendes? Y poder consumirla. Los empresarios, microempresarios dominicanos, ellos mismos importaban los productos en tiempos atrás. Luego llegó una política agrícola que la trajo el Partido de la Liberación Dominicana, y entonces hubo esa conexión. Y por lo mismo creció lo que es los rublos de los dominicanos, creció la producción y exportación. Correctamente. No, entonces, por ejemplo, el tema del aguacate, que tú lo pones de ejemplo, creció exorbitantemente. Y ahora se lo está llevando quien los trajo, se lo está llevando. O sea, muy difícil ver cómo hace poco veíamos... La cadena de producción dominicana ha sido lacerada. Horrible. El tú estar consumiendo en nuestro país plátano de otro país, el plátano. Eso es una cosa... El plátano. O sea, fíjate, vimos hace poco en las redes a un productor de pollo, micro productor de pollo, todo su producción, o gran parte, bueno, toda, porque viendo tantos pollos muertos, los que están vivos, habrá que sacrificarlos porque alguna enfermedad lo habrá matado. Entonces tú te quedas, wow, eso duele demasiado. Dos cosas, estamos hablando de producción, pero también estamos hablando de comida. Y todos nosotros nos duele tirar cualquier cosa a la basura. Y en este caso, óyeme, la producción de meses de un productor, que ese solo lo puede llevar a la quiebra. Entonces, imagínate. Creo que también hay otro punto importante que también resalta en el interés que tiene el dominicano en el exterior, que es que también, por esa conexión que tú dices que siempre está latente, también el dominicano está haciendo cada vez más inversiones en el país. Trabaja ya
pero invierte aquí. Sí. Estamos viendo cómo ha aumentado la inversión en el tema inmobiliario. Correcto. Con el crecimiento, con el desarrollo inmobiliario que ha tenido el país, vemos cómo precisamente ayer conversaba con un profesional del área y me decía, no, hay mucha inversión de la diáspora dominicana en el tema inmobiliario. Vemos como cada vez más compran inmuebles para temas de alquiler, de Airbnb y demás. Entonces creo que también ese es un punto importantísimo. Sí, porque cambió la mentalidad del dominicano del exterior, sobre todo en los países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá y la mayoría de países de Europa. ¿Cómo cambió? Bueno, justamente a raíz de la pandemia hubo un flujo importante de efectivo y además pocos lugares donde invertir. Y era su oportunidad de, como te decía al principio cuando se va, ciertos sueños que va llevando hacia el lugar donde va a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Flujo de efectivo, garantía. El país vivió una gran garantía, sobre todo en la parte inmobiliaria, y era la percepción del momento, que fíjate, ahora tenemos muchísimos problemas, porque la garantía ha ido mermando en ese sentido, y es otro tema. Pero al haber esa garantía, pues hubo un flujo importantísimo y es por eso que creció tanto la inversión inmobiliaria. Nosotros somos asesores en el área de inversión, por cierto, y fue increíble el crecimiento que tuvo nuestras empresas en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente tenía dinero, como le llaman los gringos, free money, o sea, dinero que llegaba de forma simple y no tenían, con 20, 25 mil dólares, una familia promedio de, por decir algo, Estados Unidos, podía hacer su primera inversión y vino, la hizo y hoy día pues están gozando de eso. ¿Qué pasa? Que hay demasiados jóvenes entre 23 y 35 años que no están listos para regresarse. No están listos aún para regresarse, aún siguen trabajando sobre lo que es su fortalecimiento económico, el fortalecimiento de su familia, pero ya ellos tienen una inversión, ya tienen un apartamento en Naco, ya tienen un apartamento en Santiago. O en Punta Cana. O en Punta Cana, sobre todo, y ese apartamento pues le está generando recursos. Eso pasa. Entonces tú no los ves con la intención de regresarse para acá. Nosotros recibimos, dentro de lo que son las propuestas de nuestro candidato a la diáspora, nosotros recibimos una de las más satisfactorias, y es poder garantizar al dominicano en el gobierno de Abel Martínez a partir del 2024, poder garantizar al dominicano de la diáspora su seguro de salud. Para nosotros es extremadamente importante tener un seguro de salud. Olvídate que si es gratis, no. Nosotros lo que necesitamos es que haya un pensamiento hacia el dominicano que vive en el exterior. Y eso es lo que está haciendo Abel Martínez. Fue y lo llevó la propuesta. O sea, nosotros pagamos impuestos, nosotros en cierta forma, son más de 10 mil millones de dólares que nosotros estamos enviando en remesa. Y eso es un solo rublo de lo que no se incluye allí justamente esa parte de lo que es la inversión inmobiliaria. La gente viene con dinero. O sea, una familia, nosotros tenemos negocio, por ejemplo, de contabilidad, de impuestos, y nosotros hemos tenido que a una familia le entregamos en devolución de impuestos, por ejemplo, 45 mil dólares a una sola familia pobre. Entonces, ¿qué hace esa familia? Se echan 10 mil dólares en el bolsillo, arrancan hacia República Dominicana y hacen su inversión, pero eso no se contabiliza como lo que es parte de la inversión. Pero además, los gastos internos que hacemos acá. Para cerrar, vamos a volver a la política. Bien. Luego de este interesante análisis que hemos hecho. Y que creo que en otro momento tendremos que seguir tocándolo. Vamos a volver a la política. ¿Por qué Abel Martínez? Y háblanos también de la proclamación como candidato que va a tener Abel Martínez. Sí, justamente es por lo que estamos acá. El día de mañana, por fin, tendremos a nuestro candidato proclamado. Cuando digo por fin es porque, pese a que nosotros lo vemos como candidato desde siempre, pero hay una realidad que es la ley, ¿cierto? Entonces, ahí se eliminan todos los rumores y todo lo que vengan, vamos a decir, los ataques políticos. Y mañana tendremos la proclamación de nuestro candidato, es a las 10 de la mañana. Y hay una importante representación de la diáspora que ya está viniendo, algunos ya, como en el caso mío, están aquí. Estamos extremadamente entusiasmados. ¿Por qué Abel Martínez? Óyeme, es que
yo le digo a la gente, pero simplemente observa lo que ha hecho durante 24 años. Eso, nada más tú tienes que observar lo que ha hecho, lo que dice y lo que ha hecho, pero sobre todo lo que ha hecho y la coherencia de sus actos. Y luego, si quieres, fíjate la incoherencia de los actos del presidente Luis Abinader. Y tú verás lo fácil que es elegir. Es muy, muy, muy sencillo. Es un hombre directo, es un hombre del pueblo, es un hombre en toda su expresión, es un hombre con alto nivel de honestidad y firmeza. Además, es cumplidor, promete y cumple. Entonces, para nosotros eso es fundamental para poder trabajarlo, para poder venderlo y sobre todo ya lo habíamos comprado de hace mucho tiempo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejamos la invitación abierta cada vez que vengas al país. Excelente. Y que podamos seguir analizando la política del exterior y sobre el dominicano del exterior. Gracias por visitarnos y por estar con nosotros en este sábado temprano, en este informativo AM. Para nosotros ha sido un gran placer compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana.